Hola, hola. Bueno, antes que nada te envío un súper saludo y te quiero invitar a que recibas información de la mano de cuatro personas con amplia experiencia en temas tributarios a nivel nacional. El objetivo es que te puedas hacer un panorama de lo que sucede en Colombia en lo que se refiere a la reforma tributaria y sus efectos. Te voy a dejar en mis comentarios algunos temas por si te interesa alguno en particular para que vayas directamente en el tiempo exacto. Y además pues te cuento que aquí van a hablar de temas como la corrupción en Colombia, las causas y efectos de la reforma y el desbalance en algunas políticas tributarias. Te pido el favor de que me dejes tus comentarios. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso que nos está sucediendo en estos momentos? Mi nombre es Luisa Joana López Flores. Yo soy la abogada de Colombia Tributa y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora del evento en representación de la firma. De antemano queremos agradecerles a todos por hoy estar aquí e invitarlos a que visiten nuestra página web que es www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy tendremos un conversatorio con cuatro personas muy reconocidas en nuestro país que tienen una amplia trayectoria profesional, como lo es la doctora Alba Lucía Orozco, una mujer a la que admiramos y respetamos y estamos muy agradecidos que esté acompañándonos el día de hoy. Una mujer que sin duda no necesita presentación, fue exdirectora nacional de impuestos en la DIAN. El doctor Mario Aranguren, también exdirector de la DIAN. Leonardo Barón, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría, y Johnny Lee, que es miembro del Comité de Expertos del Consejo Técnico de la Contaduría. Queremos informarles, bueno, ellos a través de este conversatorio nos darán su punto de vista frente a la reforma tributaria. Queremos recordarles que esta grabación será presentada en nuestra página web, entonces los invitamos para que la visiten. Queremos invitarlos para que por favor realicen todas sus preguntas a nuestro chat, que a lo largo de la capacitación vamos a estarlas resolviendo. Y sin más preámbulo, daremos inicio al conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Muy buenas tardes a todos los ponentes el día de hoy. Buenas tardes a todas las personas que nos visitan en colombiatributa.com. Voy a empezar con una cifra, con una noticia que salió el día de hoy y tiene que ver con la tasa de pobreza. Ya uno de los primeros efectos del COVID-19 es la cifra de la tasa de pobreza que pasó del 35.7% al 42.7%. Aquí estamos diciendo que desgraciadamente 3.6 millones de colombianos ingresaron a ser parte de esa nefasta cifra y que hoy tenemos 21.021.564 de personas pobres en el país. Aquí el DANE considera que una familia es pobre cuando esa familia conformada por 4 personas tengan ingresos que no superan el 1.326.672 pesos. Pero también el DANE publicó otro dato, que es el dato de la pobreza monetaria extrema, la cual llegó al 15,1% y se incrementó en 5,5 puntos porcentuales. El número de colombianos en pobreza extrema en el 2020 llegó a 7.4 millones de personas. Es una cifra lamentable porque recuerden que la condición de pobreza extrema son aquellas familias que ganan menos de 580.016 pesos. Entonces vemos ahí un primer dato general que fue publicado el día de hoy que puede ser importante. Luisa, perdón, si quieren coloquemos la diapositiva, por favor, para de ahí empezar con nuestras primeras discusiones. Sé que muchos ya quieren hablar de esta cifra, avancemos pero ya vamos a iniciar. Siguiente. Aquí primero queremos dar un reconocimiento a esta muchacha joven que está ahí en la foto. No sé si la doctora Alba la conoce.
un poquito medio la reconozco, pero resulta que la muchacha no estaba tan joven. Bueno, bueno, pero entonces, vea, apareció como figura de hoy el 29 de enero de 1981 y queremos como rendirle homenaje por también ser parte de esas mujeres que han empezado a ser parte importante de este país. Bienvenida a la participación femenina y apoyamos a todas las mujeres para que sigan participando como personas importantes de este país y ojalá sigan ocupando los cargos más importantes que hay en el país. Ese era como un reconocimiento a la doctora Alba, ahí acordándonos de esa noticia que fue figura de hoy en El Espectador. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias. Doctora Alba, adelante, estas cifras son suyas. Muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar con ustedes en el día de hoy. De pronto la diapositiva es una anterior, Leonardo, porque Leonardo estaba planteando sobre el tema de la pobreza y queríamos presentarles a ustedes algo del tema tributario. ¿Por qué el tema tributario? Porque uno de los problemas que en este momento tiene el país es el tema del déficit fiscal. La plata no está alcanzando. El PIB, el Producto Interno Bruto del país, es de 1.061 billones de pesos y estamos con un déficit del 6.5%, es decir, de 69 billones de pesos, de los cuales en el impuesto de renta el déficit es de 17 billones y en el IVA el déficit es de 51 billones de pesos. Ha habido mucha discusión, podemos pasar a la siguiente, ha habido mucha discusión sobre a quién hay que ponerle más énfasis en el recaudo, si a las sociedades, si a las personas naturales, y en la reforma, pues ustedes que presentó el gobierno, todos fueron testigos de que el énfasis de la propuesta gubernamental se enfocó en las personas naturales. Uno diría, ¿por qué lo hizo? Pues bueno, porque actualmente el recaudo corporativo, como ustedes lo ven en la diapositiva, es del 74% y las personas naturales aportan el 21%. Esas personas naturales, y estos son datos que los ha presentado el gobierno en su exposición de motivos, pero también los ha presentado FEDesarrollo, ANIF y las diferentes entidades que se encargan de hacer los análisis económicos. Entonces ellos han dicho, bueno, pero es que aquí hay 3.4 millones de personas que declaran renta. De esas 3.4 millones que declaran renta, solamente paga el 1.6, y de una población de ocupados, del 15 de ocupados en el país, declara el 15.4 y contribuye el 7.2. Ese es como un poquito para que tengamos unos datos en la cabeza que nos sirvan a nosotros ya en el análisis que cada uno hacemos frente a este tema que se ha vuelto viral y fundamental en el país. Con respecto al IVA, es importante también señalar que el 70% del consumo que hay en el país no causa IVA. Eso quiere decir que realmente está grabado, es como el 30% más o menos del consumo. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice el gobierno frente a esto? La otra diapositiva. El gobierno dice, no, pero es que yo tengo que, en este momento de pandemia, con todo el problema y el índice de pobreza de que hablaba el doctor Leonardo, que es impresionante, el déficit fiscal impresionante, la situación del país tremenda, todos la estamos viviendo de una u otra manera. El gobierno dice, no, pero es que yo tengo que mantener aquí unos programas que ya inicié
que son realmente para la población pobre del país. Esto no es para la clase media ni para ninguno de nosotros, esto es para los pobres. Entonces el gobierno dice, es que yo les tengo que garantizar a estas personas un ingreso, una renta básica que les voy a dar mínima, y eso me vale 5.2 billones al año. Cada año yo tengo que sacar 5.2 billones. Tengo que devolver, y voy a devolver IVA, porque voy a gravar unos bienes, y bueno, ya la devolución del IVA la tenemos. Entonces la voy a subir de 37.550 pesos que hay ahora a 50.000. En la otra diapositiva. Y voy a impulsar unos programas, voy a impulsar el empleo, porque estamos con un problema de desempleo enorme. Entonces, a los jóvenes, a los adultos mayores que no tienen pensión, a las mujeres mayores de 40 años que no han tenido trabajo, a los aprendices del SENA, y voy a dar un subsidio en educación. A esta gente, entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer que los empleadores no les toque pagar pensiones, ni salud, ni aportes a cajas, ni para fiscales, y eso lo pondría el gobierno, para que los empleadores tengan como un estímulo para contratar a este tipo de personas. Y el gobierno estaba planteando un subsidio en educación universitaria para estratos 1, 2 y 3. El gobierno dice, pero es que esto me vale 0.8 del PIB y para el año entrante, y un 0.7 del PIB para los años 2023 y 2025, que es el periodo en que voy a sostener estos programas. Además, yo necesito reducir la deuda, porque para poder atender la pandemia, pues ha habido que endeudarse. Pues el gobierno dice, yo voy a pasar, siquiera voy a intentar pasar del 68% al 61% el nivel de endeudamiento del país. Y entonces ahí vamos en lo que el gobierno propone dentro del proyecto, más o menos. Esta es una síntesis obviamente muy apretada de lo que el gobierno propone dentro del marco ya de la tributación. Esta es su tesis de gasto. Lo otro ya es su tesis de ingreso, que es lo que ha ocasionado toda esta mare magnum, todas estas críticas, toda esta reacción. ¿Por qué? Pues porque las medidas que propone la reforma son unas medidas muy ambiciosas que se lanzan de una vez a la gente, y entonces la gente dice, un momentico, la clase media, las personas naturales dicen, un momento, pero ¿cómo así me cargaron la mano a mí? Y entonces esto no puede ser, esto también cárguenle la mano a las empresas, y empieza la gran discusión que se está dando en el país y que sería parte un poco también de lo que nosotros quisiéramos analizar en este conversatorio. No sé, doctores, si ustedes hasta ahí, Leonardo o alguno de mis compañeros, quisiera opinar ya sobre las propuestas que fueron del gobierno y las reacciones que generaron estas propuestas. Buenas noches a todos. Yo creo que la síntesis que ha hecho Alba Lucía y los datos que ha traído Leonardo, pues yo creo que nos dejan más o menos claro cuál es el panorama. Yo simplemente voy a hacer una pequeña referencia, digamos, a lo que ha ocurrido. Digamos, nosotros en Colombia, con la ley 1473 del 2011, esa ley instauró en Colombia una cosa que llama la regla fiscal. ¿Y qué es esa regla fiscal? Entonces, eso es para ser sostenible en el largo plazo las finanzas públicas y que obviamente pues ayude a la estabilización de la macroeconomía. Y entonces dijo la ley, es ley de la República, dijo la ley, en el 2022, el déficit del gobierno, o sea, el déficit, o sea, los ingresos menos los gastos que tiene que hacer, no puede pasar del 1% del PIB, punto, se acabó, ese es el tema.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el 2010, esta cosa empezó a deteriorarse. Hubo un poco de choques y una serie de acontecimientos que terminaron después con, se vinieron abajo los precios del petróleo, etcétera, y eso le pegó durísimo a las finanzas públicas de Colombia. Entonces, por ejemplo, a la depreciación del peso de la moneda nacional. Y esos fenómenos hicieron que se incrementara la deuda. Entonces, la deuda pública, la deuda del gobierno central, que equivalía al 33% del PIB, pasó en el 2019 al 48%. Y, por ejemplo, en el 2019 el déficit fue de 2.5% del PIB. Después vino el 2020 con la pandemia, con el COVID, todas estas cosas, y esta cosa pues deterioró enormemente la actividad económica. Entonces, deteriorar la actividad económica, tuvo incidencia, se recaudó menos plata. Se tenían establecido unas metas más ambiciosas y se recaudó menos porque la actividad económica se contrajo. Entonces, ¿qué le tocó hacer el gobierno? Entonces, empezar a desprenderse de la regla fiscal, digamos, de esa camisa de fuerza, y ahorita, listo, y empezó a endeudarse. Metió 40 billones de pesos en qué? Adecuó toda la infraestructura hospitalaria de este país. Le empezó a dar subsidios a la nómina de las empresas para garantizar un ritmo de actividad económica. Y comenzó a darle subsidio a los hogares. Adicionalmente tuvo que dejar plata para comprar las vacunas. Entonces, ¿qué pasó con todo ese tema? Pues este tema fue deuda. Hoy en día, ¿cuánto es la deuda? La deuda en el año 2020 cerró en el equivalente a 60.5% del PIB, del PIB. Para el año 2021, pues este año, más o menos según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la deuda puede llegar al 64% del PIB. El déficit fiscal, el déficit. Estamos lejos obviamente, pues por encima del tema de la ley de la regla fiscal. El déficit en el año 2020 equivale a menos 7.8% del PIB. Y para este año 2021, el déficit es de menos 8.6% del PIB. ¿Cómo se puede financiar eso? O sea, ¿cómo puede? Eso es como cuando uno en la casa pues debe una cantidad de plata. Bien, la deuda, digamos, en la casa puede ser del 70%. Cuando uno tiene esa deuda, todo el patrimonio que tengo lo debe. Debe el 70% del patrimonio. Pues Colombia le pasa lo mismo. Eso lo pone en una posición totalmente desventajosa frente a créditos y a nuevos recursos. Entonces, ¿qué le toca hacer al gobierno? Frente a una reforma tributaria y decir, oiga, tengo que incrementar los impuestos. Entonces presentó su proyecto de reforma. ¿Por qué? ¿Por qué la tenía que presentar? Pues la tenía que presentar simplemente dijo, porque toca financiarse. Listo, y presentó eso. Y ese es el debate actual que hay en el país. ¿Qué se hace? Pues mirar esto con calma y mirar estas cosas, etcétera, y que el Congreso debata bien esto. Y miren, a ver, quiten lo que no se debe poner, o etcétera, lo que parezca que sea contrario, etcétera. Y listo, pero tendrá que salir algo para que el gobierno siga financiando, pues si no, no puede hacer ese gasto. Y sobre todo no podría financiar este hueco que generó, de más de 40 billones que generó en la pandemia del COVID durante el año pasado y los primeros meses de este año. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Podría vender unos activos, sí, listo. Eso es como cuando en la casa uno vende el televisor, el carro, etcétera, para pagar deudas. Pues llegará el momento que no tiene, eso es una medida temporal y no más. Pues tiene que garantizar unos ingresos adicionales que sean permanentes para poder soportar este gasto y para seguir dándole costo, sobre todo a la población más vulnerable de Colombia. Esa es como la idea. Entonces, por eso hubo la necesidad de presentar la reforma tributaria, que eso es lo que debate hoy en día y habrá contradicciones, habrá oposición, habrá todo este tipo de cosas. Pues para eso son las democracias, pues para mirar a ver qué de eso se aprueba y qué no. Es básicamente eso. ¿Sí, Leonardo? Doctor Lee, usted está que se habla, por favor, suelte esa expresión. Sí. Muy buenas noches para todos y de antemano pues agradecer la invitación y más con la calidad de panelistas que tenemos el día de hoy. Quería hacer de pronto un par de reflexiones alrededor, digamos, al tema macroeconómico que acaba de describir perfectamente la doctora Eva Lucía Orozco y el doctor Mario Aranguren. Lo primero que me pareció espectacular, doctor Mario, es la relación que tú haces con el hogar.
decirle a una persona, oiga, si usted le debe el 65% de lo que gana el tendero, y pues el tendero eventualmente le va a decir a usted, ¿cómo me va a pagar? ¿Cómo hago yo para creerle, para seguirle fiando? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? El proyecto de reforma, en la parte inicial, que es una parte más de orden fiscal macroeconómico, ustedes van a leer una regla, que es la que explicó el doctor Mario, que fue traída por Juan Carlos Echeverry, y ellos lo que dicen es, necesitamos, primero que todo, unificar el gobierno central con las entidades territoriales, porque hoy como está, solo está teniendo en cuenta una regla fiscal del gobierno central, no de las entidades territoriales. Y como segunda medida, ellos creen y hacen una relación muy, muy interesante en cuanto al nivel de deuda que consideran debe permitirse el gobierno central. ¿Ya? ¿Hasta qué punto podemos endeudarnos? Y hacen una relación entre el nivel de endeudamiento y el nivel de desarrollo económico. Entre más deuda, muchas veces el nivel de desarrollo es muy inferior. Y ustedes lo pueden ver perfectamente, o los colegas lo pueden ver perfectamente en la exposición de motivos. Y esa es la razón fundamental por la que el gobierno dijo, no, yo quiero que mi nivel de endeudamiento sea atractivo todavía para el mercado, y creo que ese nivel es el 65%. Si eso no es así, probablemente a mí los intereses que me toque pagar son muy altos, y eventualmente esos intereses que voy a tener que pagar, pues me van a hacer un recorte en el gasto social que yo debo hacer. Eso, digamos, era lo primero que me parece importante señalar en relación con el hogar, como lo hizo el doctor Mar. Y lo segundo es que esta pandemia ha hecho algo muy particular, y es desnudar lo que en realidad ya sabíamos, y es que somos muy desiguales, que hay gente que tiene mucho, pero hay mucha más gente que tiene muy poco. Entonces, los índices de concentración, adicional al indicador de pobreza que señaló Leonardo hoy, dijo Leonardo, el 42,5% de la gente es pobre. O sea que si uno va a una fiesta o a un bar, de cada 10 personas, 4 no tienen cómo comprarse una cerveza. ¿Ya? Y la pregunta que uno se hace es, ¿será que los otros 6 están dispuestos a dar para gastarle la cerveza o gastar lo que le corresponde a los otros 4? ¿O será que debemos pedirle el esfuerzo a los 2 más ricos de esos 10 si deben o no pagar la cerveza de los otros, digamos, de los otros 4 que están siendo pobres? Ese tipo de debates son los que estamos haciendo o los que se están llevando a cabo en estos momentos en el Congreso de la República. Y hay una encuesta de cifras y conceptos, si no estoy mal, que dice que el 70% de los colombianos no creen en la solidaridad, no tienen por qué, no creen que deban hacer algún esfuerzo adicional por los demás. Y eso es válido, porque estamos en una democracia. Quizás las personas no quieran ayudarle a 4 personas, 4 de 10, sino quieran simplemente ayudarle a 2 de 10 o a 1 de 10. O crean que no toca ayudarle a nadie porque creen de pronto que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades. Lo único cierto es que ese debate está abierto. Y ese debate debemos darlo. Digamos, esta parte inicial es muy importante para nosotros, o por lo menos creo yo que acá hay gran parte de contadores públicos, para que comprendamos un poco, más allá de las cifras, las realidades económicas que viven las personas y que viven las empresas. Entonces, la doctora Eva Lucía hizo algo muy fenomenal, y es, ¿a quién le pasamos el balón? ¿Quién va a poner el balón acá en esta cancha? ¿Las empresas? ¿Las personas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y evidentemente el proyecto de ley de solidaridad dijo, oiga, el balón se lo vamos a dar a las personas naturales porque nosotros creemos en un modelo OCDE donde la carga es más directa en relación con las personas naturales. Pero lo que estamos viendo es que hoy la ANDI y los gremios han dicho, oiga, no, denos el balón a nosotros porque eventualmente para evitar todo esto que estamos teniendo, yo prefiero quedarme asumiendo el riesgo del juego y yo mantener ese balón, y eventualmente quítenme un descuento que hay en ICA, eventualmente sosténganme una tarifa un poquito más alta por unos años, y dejemos que más o menos el juego se siga manejando de esa manera, y eventualmente en un futuro ya podamos apaciguar las aguas. Entonces, esos eran los 2 comentarios que tenía Leonardo en esta parte introductoria. Sigamos con la doctora Alba, ¿le parece, con las diapositivas que nos ha traído? Perfecto, Leonardo. Si quieres ponerlas. Sí, vamos entonces a colocar las diapositivas, por favor. Creo que vamos en la diapositiva número 7. Ya una que se llama respuestas de los partidos. Es un poco para analizar las propuestas, de los partidos. Sí, exacto. Devolvámonos a la anterior.
Leonardo. Es claro para Leonardo, volvemos a propuestas de los partidos para la reforma tributaria. La siguiente, aquí. Es claro pues la reacción que ha habido. Todos, lo que dijo Johnny es completamente cierto. Deben poner unos, o debemos poner todos, o debemos poner cómo es este cuento. Entonces, pues uno mira ahí las propuestas de los distintos políticos que son los que van a definir el tema. Ustedes ven ahí la de los señores del Centro Democrático. Ellos hablan de una sobretasa transitoria para los ingresos altos. Hablan de mantener el impuesto al patrimonio por 2 años, de una sobretasa al impuesto a los dividendos. La tarifa de las empresas mantenerla como está, es decir, no reducirla, que ya iba para el 31 y luego para el 30, mantenerla en el 33%, conservar el descuento del ICA por 3 años, una sobretasa transitoria para el sector financiero, un ingreso del 10%, un impuesto, perdón, del 10% para ingresos de más de 20 millones y la normalización tributaria. Ahorita yo comento algo que quiero comentar de estas propuestas. Cambio Radical realmente dijo que él no quiere impuestos de ninguna índole, que él cree que el gobierno se la tiene que defender es vendiendo a ISA, vendiendo una parte de Ecopetrol, su participación en Ecopetrol, y liquidando los activos de la SAE. La SAE es la que tiene los activos que se le incautan al narcotráfico, que no sé cuántos años lleva, pero lleva así por lo menos 20 o 30 años sin poder liquidar esos activos, porque eso es un enredo miedoso, porque los señores quieren 1000 testaferros y 1000 cosas. Y bueno, y que la DIAN luche contra el contrabando y la evasión. La Alianza Verde propone un IVA imputado, dice ahí, del 5% a las personas más ricas, gravar los dividendos de las personas naturales, gravarlos más, porque ya hoy en día tienen una retención del 10%. Ponerle dividendos a las jurídicas, eso sería dividendo de jurídica, cuando la jurídica le entrega los dividendos a la otra jurídica, seguramente otro gravamen, cuando pasa otra, otro, y después cuando llega la persona, mejor dicho, una cascada de impuestos a las utilidades que reparten las empresas. El impuesto al patrimonio, no solamente para personas naturales, sino para personas jurídicas. Una sobretasa a las entidades financieras, que hoy en día tienen una sobretasa. Un límite a las exenciones y descuentos, esto no es claro. Un impuesto a las herencias, derogar todos los beneficios tributarios, poner el impuesto a la normalización otra vez, y calcular zonas francas y calcular a ver qué pasa con los impuestos verdes. El partido liberal habla el partido de la U, no ha precisado muy bien, pero todos pues están en contra de ponerle estos impuestos a las personas naturales. Hablan del descuento del ICA y subir la tarifa de las sociedades, la tarifa corporativa. El Partido Liberal, aquí yo veo unas cosas, pero oyendo las declaraciones últimas, el Partido Liberal dice que él no va a aprobar nada, ni nada, ningún acuerdo, ni nada, y el Cambio Radical también, ellos están, y que no va a proponer tampoco nada. Y el Partido Conservador va como en la línea normal de que sobretasa al sector financiero, de que le pongan techo a las deducciones de los grandes contribuyentes, que suspendan los beneficios que hay para las personas jurídicas, que mantengan el impuesto al patrimonio y otra vez que vendan los activos del Estado, que básicamente pues es ISA, lo de la SAE, o sea que
que vendan todos esos activos que le tienen incautados al narcotráfico y que la DIAN se encargue del resto. La ANDI, que es un poco la propuesta que al gobierno le ha sonado más, aquí pues los datos de recaudo, pues esto yo no sé de dónde los saca cada cual, pero bueno. La ANDI dice que en la propuesta de ellos daría unos 12 billones, el gobierno estaba detrás de 28, con todo este problema ya va en 20 o 18, la ANDI dice de esto le da 12 y le dicen que aplace la reducción de renta para las empresas, que suspendan el descuento del ICA, que mantengan el impuesto al patrimonio, que enajenen otra vez los activos, que le reduzcan la evasión, que pongan un IVA a productos suntuarios y que reduzcan gastos, y obviamente que mantengan el impuesto al patrimonio para tarifas para personas naturales con la tarifa del 1% que hoy existe. Yo quiero hacer un comentario muy breve sobre un tema que hay aquí más o menos en todas las propuestas, y es el descuento del ICA en renta. Ustedes todos que son expertos tributaristas saben que se puso un descuento, una posibilidad de descontar el ICA en el impuesto de renta, que este año está en el 50% esa posibilidad de descuento y que el próximo año pasaría, o creo que es en al 100%, es en tal vez, ahora mis colegas me aclaran esto. Entonces el gobierno en su proyecto de reforma traía también esa posibilidad de mantener el descuento del ICA en el 50% y eliminarlo en el 100% hacia el futuro. Todos hablan de que esto les va a dar 0,5 punto del PIB, pero la verdad es esto. El ICA, supongamos que se elimine el descuento del 100% y se mantenga el del 50%, pues no va a dar el 0,5 del PIB, va a dar 0,25. Y de todas maneras, en ese cálculo hay que tener en cuenta que el ICA mínimo es deducible en renta. Entonces la deducción del ICA pues tiene un costo, entonces no se puede medir tampoco así el recaudo. Yo personalmente, en mi opinión, yo creo que el descuento del ICA no se justifica ni en el 50 ni en el 100%. Yo la verdad nunca pude entender por qué el gobierno presentó su reforma aceptando ese descuento del 50%, cuando con la deducción es suficiente. Eso es un traslado pues de esfuerzos a las entidades territoriales que ya no van a tener mucho interés en la fiscalización, o por lo menos va a haber menos presión hacia la fiscalización. Ahí hay un costo alto que perfectamente se puede evitar. Yo voy a hablar de un tema que técnicamente yo sé que es incorrecto y que el gobierno lo puso bien. ¿El gobierno qué hizo? Este gobierno, tradicionalmente el IVA en la compra de los activos fijos ha sido un mayor valor, y ustedes lo saben muy bien, un mayor costo del bien, y nunca se permitió el descuento del IVA de los activos fijos en el propio IVA. Este gobierno, en la reforma anterior, permitió ese descuento en renta, que técnicamente no es correcto, debe ser en el IVA. Y entonces ahorita dijo, bueno, descontemos el IVA en el IVA, que es lo que corresponde, y démosle incluso ese descuento a los no responsables del IVA. Entonces, técnicamente, todos sabemos, el IVA es un impuesto al valor agregado, donde el IVA de los insumos, de cualquier tipo de insumos, es descontable, debe ser descontable en el propio IVA. Pero el descuento del IVA en los bienes de capital nunca se aceptó en este país, no porque eso no fuera técnicamente correcto, sino por el costo que ello implica. Entonces, en el momento me parecía a mí más inapropiado. Estaríamos aceptando que las empresas y todos los contribuyentes responsables del IVA, e incluso los no contribuyentes,
descuenten en el IVA que pagan en la adquisición de los activos fijos reales productivos. A mí me parece que esa es una medida que puede esperar y yo no tengo ni idea cuánto vale, pero yo creo que el costo es alto. Ahora, el impuesto al patrimonio. Yo creo que el impuesto al patrimonio pues es un impuesto absurdo. No debe existir ni en las personas jurídicas ni en las personas naturales. Alguien decía, pero no puede ser que en un país cuya tasa de interés está en el 2%, se pretenda ponerle un impuesto al patrimonio del 2% también. Pues eso no tiene sentido. Incluso del 1 es muy alto. Yo diría que en aras a lo que el gobierno considera que podría ser una cesión, pues bueno, está bien, que le pongan el impuesto al patrimonio transitorio a las personas naturales, pero no a las jurídicas. Es que en una empresa, el dueño de la empresa son los accionistas, la empresa es un ente ficticio, que los dueños son los accionistas. No me gusta, pero sería una medida que se podría imponer. El problema de estos impuestos transitorios, entre comillas, es que se quedan para toda la vida. Ahora, congelar la reducción de las tarifas en personas jurídicas, perfecto. Subir la tarifa de los dividendos, no más allá tampoco del 15%, porque a la gente se le olvida que la tributación se tiene que mirar es sociedad-socio. Entonces, que yo al impuesto que paga la sociedad, el 30 o el 33, lo que sea, le tengo que sumar el otro, el de los dividendos. Y entonces ahí yo coloco a las sociedades en una tributación del 48%. Grábame algunos bienes excluidos del IVA. Bueno, normalización tributaria, podría otra vez, pero pues eso no va a dar mayor cosa porque ya la normalización tributaria ha dado mucho, pero bueno. Conciliaciones. Puede dar algo más. Y un tema que planteó la comisión de expertos y fue el tema de las zonas francas. La comisión de expertos dijo que en este país había mucha laxitud en aprobar zonas francas y que a las zonas francas se les debía poner el IVA, pero ese tema pues no se ha tocado, nadie lo toca y es de los que están en silencio. Todos sabemos la importancia de las zonas francas, pero curiosamente, mientras la comisión de expertos planteaba estos temas y decía incluso que se eliminaran, que es una medida de todas maneras muy extrema, el gobierno estaba aprobando por otro lado unas medidas para flexibilizar aún más la aprobación de zonas francas. Yo paro hasta ahí porque hay otros temitas que quiero mencionar más adelante, pero no quiero quitarle el tiempo a mis compañeros. Doctor Mario, si tiene algún comentario, por favor, adelante. Sí, claro. Mire, yo lo que creo respecto digamos, al proyecto que presentó el gobierno y respecto a lo que dice Alba Lucía. Voy a referirme en primer lugar al IVA. El IVA en Colombia, digamos, tiene una baja eficiencia. La eficiencia, ¿cómo se mide? Digamos, es lo que produce por cada punto de la tasa, así más o menos se mide. Esa es la metodología más o menos mundial. Colombia, digamos, la eficiencia del IVA aquí en Colombia es el 39%. Es más bajo que en América Latina y el Caribe. En América Latina es el 58%. En la OCDE es el 56%. Colombia tiene un IVA muy ineficiente porque tiene una base muy estrecha, a menos de casi el 42% de la oferta de bienes y de servicios en Colombia está grabado con el IVA y el resto no está grabado. Son exentos o excluidos, lo que sea. Okay. En el 2018, por ejemplo, Colombia recaudó el 5.7% del PIB en el IVA. ¿Sí? Chile recaudó el 8.5%, Brasil el 7%, Perú el 6.6%. Países de América Latina que recaudan muchísimo más. ¿Qué pasa con el IVA? Digamos, con la forma como metimos el IVA aquí en Colombia. Digamos, nosotros tenemos bienes grabados, bienes excluidos y bienes exentos. Para poner un ejemplo, digamos, incluso de alguna manera está redactado por ahí una exposición de motivos que son ejemplos que vienen desde hace rato y son
El IVA en Colombia, de cada 100 pesos que se dejan de recaudar, vamos, porque los bienes son excluidos o porque son exentos, porque no son grabados, el 10% de los hogares con mayor ingreso se benefician de 27 pesos. Y el 10% de los hogares más pobres de Colombia se benefician con solamente 4 pesos. Entonces, obvio, claro, con el IVA no mide la progresividad, bueno, no es un sistema progresivo, el IVA es un impuesto regresivo, pues obvio, es un impuesto indirecto. Entonces las personas de mayores ingresos utilizan más ingreso para sus consumos, mientras que las personas de más bajo ingreso utilizan solamente la pequeña parte que ganan ellos para su consumo. Entonces proporcionalmente el mayor beneficio lo obtienen los ingresos más altos. Entonces el IVA en Colombia, tal como está planteado, favorece o subsidia a los ingresos más altos. Entonces claro, pues el señor va a Carulla y compra carne, y compra 3 millones de pesos en carne para su casa. El señor puede hacer eso. El beneficio de ese señor es enorme, pues es un bien exento, es un bien excluido ahí en el comercio. Exento para el productor, pero es excluido en el comercio. ¿Listo? La persona más pobre va a comprar la carne en la carnicería del barrio, no sé qué, compra la media librita de carne. Pues eso, el beneficio de él sería de 4 pesos y para el señor que compró en Carulla son 27 pesos por cada 100 pesos. O sea, igual sucede que, digamos, con los bienes que tenemos y los alimentos que tenemos grabados al 5%. Una persona, el 10% de los ingresos más altos se beneficia más o menos en el 22%. La persona, el 10% de los hogares más pobres se benefician con ese IVA del 5%, que la exención es bajarlos del 19 al 5%, solamente en 7 pesos. Entonces tenemos un problema ahí en el IVA. ¿Listo? Bien, tema 2. Respecto a lo que dice, ¿cómo se soluciona? Digamos, ¿cómo se soluciona ese problema? Pues obviamente, pues tenemos que mirar bien qué es lo que de verdad debe ser excluido, qué es lo que debe ser exento. ¿Qué hace el proyecto? Y dice exento, o sea, con derecho a evolución solamente lo que exporte. Eso es lógico. Así se hace en Europa, así se hace en Chile, pero no en la producción nacional. Listo. El descuento del IVA de los bienes de capital, ¿por qué se hace eso? Bien, Álvaro Lucía lo dijo, bien, eso cuesta, eso tiene costo, pero técnicamente tiene que dar ese descuento. Pues no en renta, porque además en renta hay limitaciones para los descuentos tributarios. Nadie puede descontar más del impuesto que se liquida en renta, entonces habrá empresas que no pueden descontar eso, entonces hacerlo en el propio IVA. Bien, eso se podría aplazar, tal como le dice Álvaro Lucía, pero técnicamente eso debe ser así, y en el mismo IVA. Tema 1. Tema 2. El descuento del ICA en el impuesto sobre la renta. Si hay necesidad, porque eso afecta la tasa efectiva de tributación. Digamos, hay necesidad, digamos que está bien. El proyecto dice el 50% nomás, no el 100%, el 50%, bien. ¿Podría eventualmente aplazarse? Pues sí, pero técnicamente debería de otorgarse el descuento. Al 50% incluso. Bueno, ok. El impuesto al patrimonio, tal como lo dice Álvaro Lucía, pues es un impuesto que no debe existir. Pues si ponemos a dos personas que 5.000 millones, después de pagar impuestos le quedaron 5.000 millones a A, y después de pagar impuestos le quedaron 5.000 millones a B, y A cogió y se fue para Mónaco, Europa, y gastó todo en consumo los 5.000 millones, y ve que es un tipo más previsivo, lo ahorró, compró la bodega, compró una cosita por acá, otra cosa por allá, pues le dice la tributación, oiga, por haber ahorrado 5.000 millones de pesos, entonces lo voy a grabar ahora con el impuesto al patrimonio, al otro no. Pues eso es terrible. Los dividendos deben ser grabados, evidentemente. Digamos, obviamente hay problemas de doble tributación. Alemania, por ejemplo. Alemania graba la sociedad y graba a las personas con las tasas marginales de las personas. Pero solamente graba la mitad de los dividendos porque sabe los efectos de la doble tributación. Yo creo que eso era como empezar a mirar cómo lo hace Chile. Colombia debía hacer una cosa más o menos parecida a lo que hacen los chilenos. En Chile, ¿cómo se hace? Dicen, la sociedad paga. Entonces somos dueños 2 personas de la sociedad, hay 2 accionistas. Listo, pagaron 30 pesos en la sociedad, 20 pesos, lo que sea, 25, no sé. Bien. Después distribuye dividendos, entonces la mitad es para un señor y la otra mitad es para el otro señor y cada uno se descuenta la proporción que pagó la sociedad. En última, la tributación queda en poder en cabeza de las personas naturales, como debe ser.
como debería ser y como en efecto debe ser. Respecto a las zonas francas, sí, digamos, la recomendación que hicieron los expertos fue durísima, porque si quitan las zonas francas aquí en Colombia, Panamá tiene zona franca, Costa Rica tiene zona franca, Honduras tiene zona franca, Ecuador tiene zona franca, Perú tiene zonas francas. Hemos dicho, pues, o sea, gran parte de los que están en la zona franca van para esos países, y con exenciones grandes y toda la cosa. Eso es un problema de muchos países. Entonces hay que mirar muy detalladamente cuál es la tributación que debe tener las zonas francas, pero pues en principio es. Pero bueno, digamos, ese era mi comentario con respecto a lo que presentó Álvaro. Un segundito nomás para, hoy leía yo sobre lo que estaba Mario planteando, yo leía hoy que el tema de zonas francas es un tema complicado, es un tema complejo que hay que mirar con mucho cuidado. Y en el tema del impuesto al patrimonio, yo leía hoy que solo hay 4 países en el mundo que tienen impuesto al patrimonio, que uno de ellos es Colombia, el otro es España, el otro es Noruega y el otro no me acuerdo, ustedes me Argentina. complican. Argentina es el otro. Entonces, pues, pero uno en aras dice, bueno, cuando sea, pues dejen eso, dejen algo, ¿sí? Porque es que la situación está para que no va a haber nada. Y que entonces vamos a arreglarnos las con ISA, que es como decía Mario, vendo la casa, pues si me gasto la plata y el año entrante, ¿dónde vivo? ¿Dónde es que voy a vivir? Y la otra que es, Ecopetrol, entonces Ecopetrol, bueno, pasa a ser de otros privados, bueno, magnífico, pero entonces las utilidades que me da Ecopetrol pues ya no le van a entrar, en fin, qué pena que les quite la palabra. Excelente comentario. Doctor Johnny Alberto Lee. Muchas gracias, Leo. Son varios temas los que han abordado ustedes. Yo voy a tratar de hacer, digamos, una pequeña referencia a cada uno de ellos. En relación con la estructura del IVA y la eliminación de la categoría de exentos, leía yo el Twitter del doctor Juan Camilo Restrepo, que creo que esa medida ya no va, de la eliminación de la categoría de exentos, por la presión que hizo la SAT. Pero hay algo bien particular que a mí me llama la atención, y es que hay estudios desde hace 20 años de Alberto Barreis, no sé si de pronto la doctora Lucía Orozco lo recuerde, y él ha dicho el IVA se puede personalizar. O sea, nosotros sí podemos identificar al comprador, y hoy con facturación electrónica perfectamente podemos tener al adquiriente identificado y eventualmente el sistema no cobrarle el IVA a la persona que digamos, dependiendo de una simple casillita en el RUT donde identifique su CISBEN, no cobrarle el IVA a las personas de pequeños ingresos. Complejo, sí, pero hoy es válido con facturación electrónica y con validación previa, yo creo que mucho más. Y hay algo bien particular, y es que hay un estudio que hizo Luis Jorge Garay, que acaba de sacar hace como 2 meses, dice, mira, si podemos personalizar el IVA y lo generalizamos en los deciles, o sea, si dividimos la población de Colombia en 10 grupos y ponemos IVA general para el grupo 9 y grupo 10, que son los que más ganan, cada vez que ellos vayan a comprar, pues resulta que ahí con solo incrementarle a esos 2 grupos, podemos recaudar el IVA de todos los demás. Entonces, la personalización del IVA, yo creo que es la salida más vistosa que deberíamos tener nosotros. Y si algo si algo se puede invertir la plata que tiene la DIAN o que tiene el Fondo DIAN para sus sistemas, podría ser identificar perfectamente a las personas, y que como tenemos variación previa en facturación, no habría ningún problema. Lo segundo, en relación con los bienes del capital, concuerdo perfectamente, de pronto aplazar un poquito el descuento IVA y que quede IVA renta, es simplemente un efecto financiero. Porque acá estaba leyendo yo, sacaba de mi biblioteca un libro que se llama La desigualdad como norma, y escribía en su momento Mario Valencia desde el trabajo y Claudia López, y decía, oiga, eso cuesta mucho, 5,6 billones y todo el cuento. Pero cuando uno se pone a analizar los argumentos del gobierno, pues claramente es antitécnico seguir cobrando IVA sobre bienes de capital porque perdemos competitividad, como ustedes lo han expresado. Entonces, es simplemente el hecho de aplazar para que siga en renta y no hacerlo inmediatamente en IVA, que me parece que es una medida que no altera, porque igual va a estar la caja allí y a ver carry forward, carry back, lo que consideren para efectos de los descuentos. En el tema de dividendos, me parece muy particular porque la doctora Lucía, en la charla que tuvimos previa,
decía que ella era precisamente la promotora de la eliminación de esa famosa doble tributación por allá en el 75. Y hace un par de años hubo una charla en ese mismo sentido del doctor Juan Rafael Bravo en las jornadas de Derecho Tributario, una charla fenomenal que yo les recomiendo a todas las personas que analicen estos temas, y decían exactamente lo que está diciendo el doctor Mario. Oiga, yo creo que acá hay doble tributación, miremos cómo estructuramos eso para que no se cargue tan alto sobre las personas o sobre las empresas, o distribuyámosla un poco en ese par. Pero hay algo bien particular, y es que Héctor Julio Becerra, que fue el fundador del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en sus primeros estudios analizó esa situación. Entonces, esa tesis de la doble tributación, si bien hoy económicamente uno pudiera decir es clara, ¿cierto? Ahí hay doble tributación. Eventualmente, cuando nosotros nos acercamos al origen del impuesto, podríamos llegar a otras conclusiones, porque ahí hay una capacidad contributiva, digamos, total en la doble no tributación, y si la personalizamos, eventualmente uno podría cambiar la postura que podría tener en eso. En el tema del ICA, sí, doctor Álvaro Lucía, el descuento era a partir del 2022, el 100%. El ICA le fue muy mal con el informe de la comisión de expertos, porque dijeron, acaben eso. Pero yo creo que antes de acabarlo, hay alternativas, y precisamente la comisión de expertos de tributos territoriales dijo, oiga, nosotros creemos que puede, digamos, sustituirse por renta, sustituirse por IVA, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero hay algo bien particular, y es que el ICA, hoy las definiciones de hecho generador perfectamente podrían adecuarse para incorporar un cuarto hecho generador. Dividendos, arrendamientos, servicios tecnológicos, porque en últimas es capacidad contributiva, son recursos que están allí que no pagan ICA, y eventualmente eso puede ayudar a las entidades territoriales y alivia las transferencias que debe hacer el gobierno central. En cuanto a zonas francas, claramente ellos no son tocados. El director de la DIAN que día en la presentación que hizo en el Congreso de la República dijo, hasta que no alcancemos niveles de competitividad adecuados en las demás empresas, no podemos tocar a las zonas francas, porque ahí es donde está el desarrollo, y digamos que coincide el comentario que hizo el doctor Mario, y hay una persona que ha estudiado mucho este fenómeno, y es Gabriel Ibarra, creo que es el doctor Ibarra, y ha dicho necesitamos ser competitivos en esa medida. Pues eso es. Pero hay una persona que me parece muy importante, que eventualmente deberíamos escucharla sin prejuicios, y es el doctor Orlando Villabona, si no estoy mal, un profesor de la Nacional. Él hizo un estudio que está por publicar, y dijo, yo cogí las 5.000 empresas más grandes de este país, le quité los beneficios y bajé la tarifa. Si yo bajo la tarifa de renta de las 5.000 empresas más grandes de este país y le elimino todos los beneficios, rentas exentas, la tarifa que quedaría sería el 22%. Entonces, yo creo que si uno es zona franca y hoy tributa el 20%, y si uno es una mega inversión que hoy tributa el 27% y que se le va a acabar en 4 años, pues yo creería que sí podríamos llegar a unos consensos de decir, oiga, acabemos de tajo con todo y tarifa más baja. Hay un ausente que nunca lo mencionamos y que, digamos, parece como intocable, y son los hoteles. No entiendo, digamos, hay una prevalencia del gobierno en ese sector que no, digamos, que pasa inadvertido, pero que debe hacerse mella allí, porque ellos básicamente han pasado de gacho 20 años, y es hora de que empecemos a contribuir. Si bien necesitamos turismo, si bien necesitamos todo ese tipo de cosas, podrían haber otras medidas en vez de eso. Y es contradictorio con la misma ley del turismo, porque dijo, oiga, si usted va a ir a un mirador, le podemos poner un punto de control para que la gente pague. Entonces, ¿cómo le descontamos a la empresa y ponemos a la gente que va a ir a pagar un puesto de control? Entonces, ese tipo de cosas, unificar el mensaje, yo creo que quedaría muy bien. Y en relación con lo que comentaba el doctor Mario en cuanto al impuesto al patrimonio y el ahorro, claramente es un impuesto que uno diría pues antitécnico, desestimula el ahorro, nadie podría tener. Como lo usamos tanto, pues ya no tenemos margen de acción, ¿cierto? Uno podría decir. Pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si de pronto, yo cuando estudiaba mis clases de constitucional tributario, a mí nunca me enseñaron que había un principio que era el principio de comodidad, que se supone que uno debería pagar las obligaciones tributarias al momento de tener unos recursos, ¿cierto? Y estaba revisando yo en internet, en mis apuntes, en el libro del doctor Juan Rafael,
Y por allá hay una persona que Isaac López Freire, creo que se llama, que hizo unos apuntes en relación con ese principio. Yo creería que el impuesto a los dividendos, el impuesto al patrimonio, si bien no debería darse de manera pura y simple, nosotros sí necesitamos gravar adicionalmente a aquellas personas que más tienen. Y como no podemos identificarlos vía renta, porque se pierde un poco, se nubla un poco en los últimos percentiles de la población, yo creo que una presuntiva revivida podría sustituir eventualmente ese impuesto al patrimonio, pero una presuntiva bien estructurada. Lo digo en la siguiente medida. A mí de nada me sirve que me cobren impuestos sobre una casa sobre la que yo estoy viviendo y que no estoy generando nada, ¿cierto? A mí me gustaría más bien un impuesto al patrimonio sobre activos líquidos. Y ahí es donde los contadores de pronto podríamos tener una labor más, digamos, más de Estado en poder simplificar la información en el sentido de poder identificar dentro de los contribuyentes qué es un activo líquido, cuándo el activo sí está generando, porque eso eventualmente es lo que podemos lograr. Y la DIAN tiene perfectamente identificadas las cuentas, los movimientos que tienen, los promedios de saldos de cuentas mensuales, y creo que ese podría ser un factor que sí podría analizarse para una eventual una revisión de una nueva renta presuntiva para evitar el impuesto al patrimonio, digamos, que antitécnico como está. Esos eran los comentarios que tenía, digamos, en relación a lo que ustedes han señalado. Señores, les quiero contar una cosa, y es que analizando los impuestos que administra la DIAN y analizando el nivel de recaudo de esos impuestos, les quiero decir que en el año 2018 la administración tributaria recaudó 144 billones de pesos. Por el año 2019 recaudó 157 billones de pesos, los impuestos que administra la DIAN. Ahí hubo un crecimiento interesante de 13 billones. Pero para el año 2020 se registra una reducción al pasar de 157 billones a 146 billones de pesos. Es decir, por el año 2020 se recaudan cerca de 11 billones de pesos menos. Esto mirando las cifras publicadas por la misma administración tributaria respecto a los recaudos de los impuestos que administra ella. Pero les quiero dar otra cifra. De esos 146 billones de pesos que recaudó la DIAN o que recauda la administración tributaria, 69 millones corresponden a renta, 69 billones corresponden a renta, uniendo naturales, jurídicas y uniendo retención en la fuente. Ello representa el 47,7% de los recaudos de la administración tributaria. Adicionalmente, del impuesto sobre las ventas, entendiendo retención de IVA, entendiendo IVA por importaciones y entendiendo las declaraciones de IVA, son 59,8 billones de pesos que equivalen al 40,93%. Quiere decir que tan solo estos dos impuestos equivalen al 88,63% del impuesto. Pero les quiero dar otros datos para que los vayan mirando. El otro impuesto que más recauda es el gravamen a los movimientos financieros, quien ha venido creciendo, bueno, aunque se redujo un poquito del 2019 al 2020, ese está en 8,1 billones de pesos, muy por debajo, ocupando el tercer puesto, muy por debajo de las cifras anteriores, 8 billones de pesos. El arancel, 3,4 billones de pesos, el impuesto nacional al consumo, 1,4 billones de pesos, la gasolina y el ACPM, los impuestos de la gasolina y el ACPM, 1,3 billones de pesos. Para no leerles todos, les quiero decir que el impuesto de normalización recaudó 628 mil millones de pesos, el régimen simple 321 mil millones de pesos y el impuesto al patrimonio o lo que llamamos como impuesto a la riqueza 962 mil millones de pesos. No alcanza al billón de pesos el impuesto al patrimonio. Entonces, tal vez, por eso es que muchas veces las personas preguntan, ¿por qué siempre en las reformas tributarias se toca IVA y se toca renta? Pues se toca IVA y se toca renta porque definitivamente son los reyes del recaudo y seguramente cualquier porcentaje que ahí se toque incrementa. Pero antes de ese dato les quería decir que
en Colombia se nota algo con las personas naturales, y es que si ponemos a varias personas a mirar cuánto pagaron de impuestos teniendo los mismos ingresos, vamos a encontrar que no todos pagan el mismo impuesto. Vamos a suponer que una persona se gana 200 millones, bueno, 100 millones de pesos al año. Esa persona que se gana 100 millones de pesos al año es una persona normal, un empleado normal, pues él paga una tarifa impositiva. Pero si esa persona es militar, va a pagar mucho menos impuesto ganándose los mismos 100 millones de pesos que el asalariado. Pero si esa persona es profesora universitaria o rector de universidad pública, también va a pagar menos que el asalariado. Pero si esa persona es magistrado, también va a pagar menos. Pero si esa persona es un pensionado que se gana 100 millones de pesos, va a pagar 0 pesos de impuestos sobre la renta. De hecho, observamos ahí que poniendo las mismas personas ganando 100 millones de pesos, hay uno que no paga nada, hay otros que pagan mucho menos, y están los demás que son los asalariados o los trabajadores independientes que ganan mucho más. De hecho, había un meme que decía, estaba un pensionado que ganaba 200 millones de pesos diciéndole a esos abuelitos que salieron a marchar: gracias por salir a marchar para que no graben mi pensión. Entonces, pareciera que en el país la gente pobre sale a marchar por los ricos para que estos no paguen impuestos. Es como curioso, ¿no? Es como curioso, pero quería solamente comentar ello para que sigamos entonces con el debate, porque creo que vamos a pasar a personas naturales. Doctores, sí. Si quieren, podemos hacer una breve pausa para leer los comentarios que está poniendo la gente. Entonces, les voy a leer por acá unos comentarios. La propuesta que deben hacer en el gobierno es hacer un Estado más eficiente y menos burocrático. ¿No es más eficiente y apropiado perseguir y controlar la fuga de fondos por corrupción que perseguir una reforma tributaria para quienes ya no hay más de dónde pagar? Dicen, estoy de acuerdo con muchos, el Estado necesita financiarse, pero mientras que el servidor público tenga garantías incluso superiores a las del trabajador privado, y mientras no se modere el gasto público, mientras no existan las penas realmente ejemplares tanto para la corrupción como para la evasión, todas las reformas tributarias serán un tiro al aire. Podemos imprimirle la técnica del caso y podemos hablar con estatutos en mano e incluso compararemos con otros países y será infructuoso. Un IVA para absolutamente todo de una tarifa moderada, tipo 5%, solamente incrementaría el valor del consumo del ciudadano de a pie un 5% y no como está actualmente, una tarifa uniforme para todos. Que paguen IVA solo los estratos 4, 5 y 6, aumentándoles el porcentaje por lo menos el 25%. Muy pocas cosas de lo dicho por la comisión de expertos quedó en el proyecto de reforma. Eso nada más denota el temor del gobierno para tocar a los generadores de riqueza, prefieren siempre recargar en la fuerza del trabajo. Pero es que los pensionados ya pagaron impuestos por sus salarios. ¿No caeríamos en la doble tributación? Eso es un poco de los comentarios que está poniendo la gente. Muchas gracias. Bueno, doctora Alba Lucía. No, muy interesante. No, pues yo quisiera hablar de un tema que no es exactamente, no sé, que a mí me ha gustado hablar de él y que no entró en la reforma y del cual pues poco se hace, y es el tema de la simplificación tributaria y de los formalismos, porque es que yo creo que aparte obviamente del peso de la carga tributaria que tenemos o que tienen los contribuyentes en Colombia, hay un problema que sí me parece a mí que es muy costoso para las empresas, y es el problema de la complejidad de las normas y de la forma como se aplican las sanciones. A mí me parece que ahí se ha perdido un poco el norte, y que sería muy bueno que en algún momento
se le diera al país eso. Eso es eso que se debe dar, que es fácil de dar, que es simplificar trámites, que es simplificar toda esta cantidad de reportes que pedimos todo el tiempo. Hoy en día tenemos ya la factura electrónica, tenemos o estamos ya implementando la nómina electrónica, la contabilidad ha avanzado supremamente, tenemos contabilidad electrónica, por lo menos en las empresas más grandes, y realmente en eso, porque no todos son críticas, hay que destacar un avance muy importante en la DIAN. Si tenemos estos elementos, si tenemos un mundo que se mueve hacia lo digital, yo no sigo sin entender por qué seguimos pidiendo reportes y reportes y reportes de toda índole, que se vuelve más complejo el tema cuando vamos a hablar del ICA y encontramos que cada municipio, los más grandes, cada uno tiene su propia información exógena, distinta a la de la DIAN, y el de Medellín no le sirve la de Bogotá, ni al de Bogotá le sirve la de Cali, ni mucho menos la de la DIAN, y se piden papeles todo el día. Ahí pudiera haber un gran esfuerzo de simplificación. Yo la verdad sí estoy muy de acuerdo en que el ICA se pusiera como una sobretasa de renta o que se le diera, que se quitara todo este enredo, entre otras cosas porque el ICA es un impuesto que opera sobre los ingresos brutos. Ahí no es sobre la utilidad ni es sobre nada, es que hay un ingreso bruto y punto. Ahí le ponemos un 1% y que mire a ver de dónde es que va a sacar la rentabilidad. A mí eso me parece importante, y me parece importante para los que están en la brega, muchos de ustedes están en la brega diaria, ver cómo las sanciones, se ponen unas sanciones altísimas por errores formales, que es que le faltó la cédula aquí al señor, y que es que dijo que puso mal el nombre del otro señor, y eso vale un montón de plata, es que uno lo ve todo el día, que mandó tarde un informe, bueno, sí, pero es que eso no puede tener ese tipo de sanciones. Yo creo que a los contribuyentes hay que aliviarles, y a las empresas hay que aliviarles esa carga tan inmensa que tienen de todo el mundo pidiendo cosas y sancionando porque sí, sancionando porque no, con unas sanciones absurdas. Ahí podría haber un esfuerzo que no requiere, que no va a generar en el país un problema, que al contrario le va a servir a los empresarios y le va a servir a los contribuyentes y nos va a servir a todos. Que hagamos un esfuerzo de formalización. Yo soy hincha del régimen simple. Me ha gustado mucho. Me ha parecido que fue un salto enorme que dio el país en tener un impuesto sobre el ingreso bruto sin tantos enredos de los costos y las deducciones. Me parece que ahí podría haber una extensión, que ahí se podría introducir a ese régimen mucha gente que está en la informalidad y que ahí el país podría hacer un esfuerzo. Y voy a hablar de otro tema que yo sé que ahora no es viable, pero que a mí me encanta, y es el tema de la economía digital. Ustedes, los que oyen radio o leen prensa o miran las noticias, podrán ver que la OCDE desde hace unos 2 años viene hablando de poner una tarifa mínima a las grandes multinacionales digitales y que el impuesto se genere no donde está domiciliada la sociedad, sino donde se surte el consumo. Y habla, por ejemplo, de cómo todas las grandes empresas, y se hablan de las 4 grandes, de Google, Amazon, Facebook y Apple, tienen sus domicilios, están domiciliadas por ahí en Luxemburgo o en Irlanda, donde tienen tarifas de tributación muy bajas. Y estos países todos en el mundo que consumen esa economía digital, pues la tributación no llega. Y si ustedes vieron hace unos 8, 10 o 15 días, la señora Yellen, la secretaria del Tesoro,
los planteó, empezó a hablar de este tema que se ha discutido en la OCDE y que no había podido pasar porque Estados Unidos se había retirado de las conversaciones. Y ella dijo, no, es que aquí tenemos que pensar en que nosotros, este mundo se globalizó y aquí hay unos países pobres y aquí no podemos seguir pensando pues que unos somos los ricos y otros los pobres. Aquí tenemos que hablar de una tarifa global mínima para todo el mundo, donde entonces no se genere competencia de los distintos países a ver quién pone una tarifa más bajita y quién entonces la pone más alta. Y eso mismo lo acaba de decir la señora Merkel, que se retira ya en Alemania. Y ese es un tema que se viene, y es el tema de la tarifa mínima global, que cómo ayudaría a estos países y que cómo ayudaría también a eliminar la competitividad entre los países que obviamente todos tratamos de atraer la inversión extranjera. Entonces, excúsenme que hable de ese tema, pero es que ese tema me encanta y creo que es el tema del futuro y que nosotros podremos escarbar de ahí, porque hay países que ya lo han puesto tarifas del 3% para los ingresos de las empresas, los ingresos que obtienen ese tipo de empresas en los países nuestros, donde se consume y en todos, donde se consume ese tipo de economía. Pero claro, si un país como el nuestro, yo entiendo perfectamente, pone una tarifa del 2 o del 3 sobre esos ingresos, pues las empresas le van a decir un momentico, entonces no le damos el servicio o se lo subimos. Ustedes son para nosotros una parte muy pequeña del consumo. Pero quiero mencionar ese tema porque me parece que es la tendencia que se está abriendo paso en el mundo. Gracias. Señor Mario, es que Johnny pidió la palabra, entonces si quiere le damos a claro, Johnny y luego Mario. Johnny. Qué pena yo saltarme así, pero también me apasionan los impuestos, doctora Lucía. Solo en relación con los dos puntos que usted mencionó, hay algo que ya estábamos hablando con alguien al interior de la llanera. Si tenemos facturación electrónica, por cada ítem de venta uno debería poder identificar la territorialidad de esa venta o de ese servicio que estoy prestando. Y con eso se volvería quizás una información exógena inversa. Como ya la factura tiene la territorialidad, más bien que esa misma información que ya podría tener la DIAN se esparza a través de todas las entidades territoriales, a partir de una herramienta que ya disponemos, que es facturación electrónica. Y eso me parece que simplificaría aún más. Yo también soy fan del régimen simple de tributación, estoy por ahí pendiente de mandarle a hacer un par de medias y un pin del régimen simple, porque yo sí creo que la gente toca formalizarla y esa es la mejor estrategia. Lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo con que independientemente del ingreso toque pagar. Entonces yo sí, en las discusiones que hemos tenido, inclusive en el Consejo Técnico, doctora Alba Lucía, usted habrá notado que yo soy muy de que el primer tramo del régimen simple debería quedar no grabado, por lo menos para las personas naturales, para que puedan decir, oiga, pues que si yo voy a irme para el simple porque me va mejor aún cuando gane menos, porque es que si en renta yo no pago, ¿para qué me voy a ir al simple? Y después no me dejan salir, ¿cierto? Entonces, el primer tramo yo creo que debería quedar un poco emparejado con el tema de personas naturales, totalmente fan también, igual que usted en ese aspecto. Y en el caso de los impuestos GAFA, yo también leía la propuesta que hicieron en Estados Unidos. Hay una persona que está detrás de todo esto, y es Gabriel Sutman, que es profesor de la Universidad de Berkeley, si no estoy mal, y él tiene un libro que acaba de sacar la editorial Taurus, no ha llegado a Colombia, ustedes los pueden pedir por Busca Libre, sin hacer propaganda, se llama El triunfo de la injusticia, y él propone precisamente ese impuesto mínimo, ¿ya? Que me parece muy particular, pero yo creo que no puede ser un impuesto directo por la sencilla razón de que apenas lo pongan, pues me van a subir el precio del plan. De cualquier cosa que yo le pague a Google, pues inmediatamente me van a subir el precio. Yo creo que debe ser más bien un impuesto directo, eventualmente revisar las ganancias cuando centralicen la información y repartirlo en el número de usuarios por la territorialidad de lo que tengan. Y me parece que es una muy buena medida que está detrás de eso. Creo que también está el doctor José Antonio Campo detrás del ICTRC, si no estoy mal, el ICRIT. Eso es, están detrás de esa propuesta que no es descabellada, que es simplemente un tema de, oiga, estamos en plena crisis, pongan los que más tienen
saquen la plata donde la tienen guardada y pónganla a girar un poquito también de las personas que son las mismas que le están pagando a usted por sus servicios. Entonces, esos eran los dos comentarios que tenía en relación con ese punto. Bueno, Doctor Mario. no, mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con Johnny y con Alba Lucía. Yo creo que el tema de la simplificación, eso, pues venimos hablando desde hace mucho tiempo, muchos años de la simplificación y nada que se simplifica esto. Esto debería ser más sencillo, muchísimo más sencillo. Todas estas cosas deberían ser mucho más sencillo. Hay contribuyentes que le cuesta más el costo de enviar la información y el costo de tener... Todas estas cosas son más papistas que el Papa, que lo que va a pagar de impuestos. Entonces eso es absurdo, eso no puede ser, eso tiene que ser absolutamente expedito. Segundo, el tema de la factura electrónica, pues lo que pasa es que, digamos, hemos hablado de la facturación electrónica, no es de ahora, eso viene desde hace tiempo ya y no hemos podido que todo el mundo facture electrónicamente. Por lo menos este proyecto es lo que presentó el gobierno, obliga a que todo el mundo facture. Digamos, la cédula esa de las personas naturales, que es de capital y de rentas no laborales, dice, listo, usted bien, perfecto, venga, entonces de esa cédula, muy bien, porque tiene un negocio, por lo que sea, perfecto, yo le acepto todos sus costos y gastos, pero todo con factura electrónica. Punto. Si no, lo que está en papel no se lo acepto, y se acabó el tema. Y eso tiene que ser así, y se acabó. Pero mientras no, digamos, eso tiene una potencialidad enorme, como dice Johnny, pero podemos poner la territorialidad, podemos personalizar, y yo no sé qué más cosas, bueno, etcétera. Lo primero es lo primero. Yo creo que el primero es que todo el mundo facture electrónicamente lo que hacemos. No estaban, unos con papelitos y otros con facturación electrónica. Hoy en día, mira, son algunas personas jurídicas, los grandes y unas personas jurídicas, nomás los que están facturando electrónicamente. Casi todo el comercio está facturando ese papel. Entonces, todo el mundo le busca el quite a esa vaina y listo, y sigo con mis facturitas de papel y todas esas vainas. Listo. El primer paso, que factura a todo el mundo. Listo, perfecto, y eso me parece muy bien. A ver si de verdad nos ponemos serios en estas cosas. Bueno. Y respecto a los impuestos de las empresas como Google y la economía digital, pues me parece absolutamente justo y una tributación mínima en todo el mundo para todas las empresas. En todo el mundo. Porque si no, pues esto ¿qué hacemos? Esto de Luxemburgo es que eso, Delaware, Luxemburgo y todos estos paraísos y todas estas cosas donde tienen Irlanda, donde tienen una tributación bajita, allá es chévere, allá es donde hay que meter a la empresa y domiciliar allá la empresa y se acabó. Tenemos que poner a todo el mundo tiene que poner y decir, listo, todo el mundo paga el 20% de impuesto a la renta, el 30%, no sé, pero todo el mundo tenía que pagar esa vaina, en todos los países del mundo, nadie puede bajar de ahí. Eso está bien, y que Google y todas las empresas paguen por la renta que sacaron de Colombia, por la renta que les pagó Colombia, por la renta que les pagó Francia, por la renta que les pagó Panamá, de cada país tienen que pagar, se acabó el tema. Mario, señora. Pues que yo veo que es como una tarifa global mínima, o sea, una tarifa baja sobre el ingreso, ¿sí? Sí, claro. Yo le pago aquí, Colombia le paga tal, bueno, una retención en la fuente de una, como la que hay sobre el ingreso. Baja, aunque obviamente una tarifa tampoco la idea, pero eso sí tiene que ser mundial, porque si sacan del río en 2 minutos. ¿no? Sí, de acuerdo. Perfecto, creo que han dado comentarios bien interesantes al respecto. Sobre el tema de simplificación, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo soy un fan también del régimen simple. Me parece, creo que hay que mandar a hacer, Johnny, esos botoncitos que se digan yo amo lo simple. En el Consejo Técnico tenemos un proyecto de simplificación para el tema contable y yo les quiero contar que no hay nada más difícil que simplificar. No hay nada más complicado que simplificar. Porque cuando alguien quiere simplificar, salen algunas personas que saben mucho a decir que ¿cómo van a ser tan brutos? Eso lo que hay que hacer es complicarle la vida a todo el mundo para que haga una serie de cosas que nadie sabe para qué sirven. Porque a veces, no solo en el área tributaria, sino también en el área contable y financiera, los contadores nos desgastamos haciendo una serie de informes, una serie de estados financieros, una serie de notas, y en la práctica la gente no las entiende, a veces no se comunica bien, y también tenemos que entender que en Colombia no todas las personas jurídicas son realmente empresas con un nivel de competitividad. Es decir,
Johnny Lee puede tener 10 apartamentos y puede crear una empresa. Pero Johnny Lee, a pesar de que crea la empresa y la crea como inmobiliaria, el objetivo de Johnny Lee no es competir con el sector inmobiliario colombiano. Simplemente el objetivo de Johnny Lee es poner sus 10 apartamentos, vivir de la renta de los 10 apartamentos y nada más. Pero en Colombia eso se mezcla y se confunde y entonces se le pasan una serie de cargas a ese tipo de compañías. Ese tipo de compañías tienen que tener revisor fiscal, tienen que tener contador, tienen que llevar una contabilidad compleja, a veces bajo NIF para pymes, tienen aparte de eso llevar la tributación súper compleja, mandar reportes a superintendencias, pero como eso no cuadra tiene que hacer conciliaciones, y como eso no cuadra tiene que hacer el 2516, y luego tiene que mandar exógena, y yéndole bien, lo van a sancionar por alguna de esas cosas porque no va a alcanzar a cumplir. Entonces el señor ya calcula sanciones y tiene que decir, vamos a ver cuál es la sanción más barata y comienza a incurrir en ellas. Entonces, realmente urge simplificar porque aquí hay que cobrarle impuestos, esos los que generen el hecho generador. Porque a veces uno dice la sanción no es un impuesto, pero al ser un costo tributario, pues es como si fuera un impuesto. La gente ya lo ve como un impuesto. Entonces, ¿a cuánto vamos a pagar de renta? 30 millones. Y póngale, señor gerente, 3 millones de sanción de exógena. ¿Y por qué? Porque no sé, pero en algo nos van a requerir y nos van a decir que no reportamos el concepto 8712 o el 4615 o no reportamos los terceros de la diferencia en cambio, y como no reportamos los terceros de la diferencia en cambio nos van a sancionar. Entonces el tema se está complicando demasiado para los empresarios. Y siempre yo tengo una premisa, y es que entre más trámites, lo único que alimentamos son dos cosas, la corrupción y la evasión. Porque el señor que evade y el contrabandista, ese no tiene problema de factura electrónica, ese le dice a usted yo le vendo sin factura electrónica, y tampoco paga 4 por 1000 porque recibe solo en efectivo, y tampoco tiene que hacer nómina electrónica. Y tampoco, así le ponga el régimen simple, él tampoco lo va a pagar. Es decir, ese señor evade absolutamente todo y a él le conviene, y es tan buen negocio evadir porque no se formaliza, porque no tiene que presentar toda esa serie de documentos, de requisitos, de informes, y vive feliz. Y entonces aquí lo que sucede es que el que la hace la paga no termina siendo algo que funcione, sino más bien al contrario. El vivo vive del bobo. Y eso hay que combatirlo porque eso se ve en la tributación, en la vida personal, en absolutamente todo. Y eso solo conduce al país a la ruina. Nunca un país a base de ilícitos va a prosperar. Un país a base de ilícitos siempre, algunos se van a enriquecer, pero como país y como colectivo vamos a ir más para acá. Eso era como algo pequeño, pero no sé si quiere que sigamos con las diapositivas o si es que ya se nos está acabando el tiempo, tampoco sé, ¿no? Leonardo, sí. un comentario. Yo he creído, la gente se queja mucho y todos nos quejamos de que la DIAN no fiscaliza sino a los mismos, y además fiscaliza mucho los problemas de índole formal, que es lo que es más fácil de fiscalizar. Yo he creído, y lo mismo, no sé qué opina Mario, que realmente la DIAN debería tener una dependencia que únicamente pueda fiscalizar evasores, o sea, los que llaman los famosos omisos, o el que no saca la factura, o el que yo no sé qué, porque es que si no se les pone una dependencia exclusiva para eso, pues la fiscalización más sencilla es yo mirar a ver si puso la cédula mal, si puso la cédula tal, si no sé qué, si armonizó allí, si no armonizó allá, y no ponerme a buscar a ver qué hago con una gente que todos sabemos que ni factura, ni cobra impuestos, ni IVAs, ni nada. Y que eso ya son problemas no de ley, sino de la misma entidad, de que sea una dependencia para eso, exclusivamente para eso. Yo no sé si es muy excesiva la opinión o qué piensan ustedes. No, pues, digamos, eso está en el enfoque que tiene la DIAN. Lo que tienen que exigir es que, de verdad, empiecen con los de peor comportamiento, que son los omisos, los que ni siquiera declaran. Los otros que ni siquiera facturan, utilizan facturas de yo no sé qué cosas, etcétera, que
se inventan un poco de costo y gastos, pero no al que siempre van a fiscalizar y al que le ponen las sanciones, porque mandó mala información exógena, porque le pasó un día, porque tuvo un error en el registro 5865, etcétera. Pues eso no debía ser así. Bien, yo creo que pues poner una dependencia ahí, yo creo que la DIAN no lo haría, pero digamos eso es de lo que se debe exigir obviamente a la DIAN. Una de las diferencias graves que decía Leonardo, que están en la ley, entre personas naturales con el mismo nivel de ingreso, y entonces que si el señor pertenece a las fuerzas militares paga menos que el asalariado, si el señor es pensionado paga cero, si el señor es profesor de una universidad pública paga cero, paga menos que el asalariado, y el asalariado le toca pagar más. Pero los que tienen rentas no laborales y de capital ponen costo de gastos del 99%. ¿Sabe quién fiscaliza eso? Nadie. La DIAN no hace nada con eso. Ya, se acabó. Y el tipo terminó pagando $1 y se le quedó $1 y se acabó el tema. Es así de fácil. Entonces yo creo que sí, la DIAN tiene que tener una política muy seria respecto a esto y no estar poniendo sanciones a diestra y siniestra, porque el tipo que se equivocó pues invirtió el NIT de un estudio, entonces pum, listo, se pasó una hora. Yo he visto gente que a las 12 de la noche el registro de la presentación de alguna cosa de esas informaciones quedó a las 12:01, es el día siguiente, 12:01 minutos. Entonces, claro, como es el día siguiente, es extemporánea, tenga sanción, una sanción que le vale millones de pesos a esa empresa. Mario, a propósito de eso, tuve un caso, me tocó a mí, que la pasaron, ellos empezaron a pasar, pero no pasaba, empezaron seguramente tarde, y les pasó a las 12:06. Mira, la sanción costó como 300 millones de pesos. Sí, de acuerdo. Eso me parece exorbitante. Eso es irracional. Si uno mira la jurisprudencia de la Corte respecto al régimen sancionatorio y toda esa jurisprudencia que existe, es que uno tiene que mirar y evaluar muy bien todos los hechos, etcétera, y medir muy bien esas cosas para ver si cae la sanción. En este caso, ¿por qué va a haber sanción? 5 minutos, 6 minutos. Y además no fue porque quiso, sino que esa vaina se puso lentísima, yo no sé. Eso toca pasar miles y miles y millones de registros ahí, y esa vaina se vuelve lentísima, y toda la cosa llevan 3 días presentando esa vaina. Y ya, listo, llegó y pum, y le quedó el último reporte de 12:06, pum, ya fue extemporánea, sanción, vale 300 millones, como dices. Absurdo. No sé si me permiten allí un comentario. Yo cuando empecé a estudiar, cuando empecé a trabajar como auxiliar contable con mi profesor José Hilario Araque, él tenía un librito en su biblioteca que se llamaba En defensa del contribuyente, de Hernán Alberto González Parada, del Rosario, si no estoy mal. Y él decía, oiga, es que la tributación es un partido de fútbol y necesitamos equilibrar la cancha. Así como ustedes han tenido ese caso, yo tuve uno inimaginable, pues, en devoluciones, donde le negaron porque decía que la cuenta decía vigente en el certificado del banco y tenía que decir activa. Cosas de esa índole, yo creo que es un irrespeto total al contribuyente y que no se tienen por qué dar. Yo soy muy amigo de muchos funcionarios de la DIAN, de gente del ministerio, pero yo sí creo que la OGPP le ha ganado, pero con creces a la DIAN, por su forma, por su estructura, por su simplicidad. No entiendo cómo todavía nos exigen presentación personal en medio de una pandemia para el contribuyente y para ellos no. No entiendo por qué hay llamadas de números privados de funcionarios de la DIAN donde dicen, oiga, vaya y modifique los renglones. ¿Por qué no hay un conmutador? ¿Por qué la llamada no queda registrada? Si hasta Claro, si hasta Movistar hace eso. No entiendo por qué se modificó para que el director de la División de Fiscalización pudiera confirmar lo que él mismo hizo, violando pues las garantías del debido proceso a través de un decreto que yo no entiendo cómo se le conceden ese tipo de facultades al gobierno. No entiendo cómo ocurre hoy por hoy que puedan llamar a una persona y decirle corríjame entre hoy y mañana si no lo sanciono, y eso no quede registrado en ningún lado y nadie puede abrir la boca porque se va a sentir amenazado. Y no entiendo cómo hay repúblicas independientes en las direcciones seccionales donde aplican una norma de una manera acá y si usted vive en otro lado la aplican de otra forma. Y ese tipo de cosas procesales, que me equivoqué en la exógena, que me equivoqué en el periodo de IVA, que la retención en la fuente se fueron 1.000 pesos
menos por el liquidador y me toca pagarles temporanidad por una ineficacia que en últimas no sirve para nada porque tampoco me pueden cobrar la sanción de lo que no he presentado. Entonces, yo sí siento que hay que hacer un esfuerzo grande en lo que respecta al régimen sancionatorio y en temas procesales, pero en pro de la garantía y el respeto de los derechos del contribuyente, pero un respeto real, porque no puede ser que uno simplemente vivan abusando del contribuyente y pues los que tienen pagan, eso no hay ningún problema, pero en microsanciones, yo creo que la DIAN está ahí con una cuenta por cobrar que nunca va a poder ejercer, y la gente que puede pagar, digamos los pequeños que pagan es más por miedo, porque no le embarguen, porque no le acaben su negocio, y resulta que en última nosotros como personas que estamos dedicadas al entorno empresarial, pues para uno, pues en última uno podrá ganar más defendiendo casos, pero no es el objetivo de un país que pretende desarrollarse, o sea, no, hasta allá no tenemos por qué llegar. Hay otras formas de generar recursos para los asesores, pero no necesariamente defendiendo ese tipo de casos tan estériles. Entonces, yo sí creo que a esa reforma le faltó un toque en el sentido de mejorar, de perfeccionar un poco el régimen sancionatorio, el régimen de procedimiento tributario. Hay cosas absurdas, miren. Yo que ya estamos hablando con César Camilo Cermeño, el profesor de los Andes, y decía, mire, si yo le debo al Estado y me toca corregir, 3 años. Pero si el Estado es a favor mío, entonces solo 1 año, ¿cierto? Y eventualmente yo puedo violar esa misma norma, digamos, sin modificar el impuesto y más bien pagando un anticipo y luego solicitando una devolución. Entonces 3 años, ese año, que estaba, se convierte en 1 porque igual puedo violar la norma. Ese tipo de cosas, por el foco de fiscalización, de que es que usted está enriqueciendo, si va a hacer una corrección que disminuye el saldo a pagar, ese tipo de cosas lo que hacen es que la gente se ingenie más medidas para poderle hacerle quite a las normas, ¿ya? Entonces, yo sí creo que hay un margen muy grande de maniobra en el sentido del procedimiento tributario que deberíamos nosotros proponer ciertas medidas que puedan acercarse a este proyecto y generar esos consensos que están pidiendo desde el gobierno central. Yo creo que nos están debiendo un capítulo de alguna reforma, pues no va a ser esta, que se llame simplificación tributaria, donde se puedan escribir realmente unas normas de simplificación. Perfecto. Si quieren, volvemos a la diapositiva, ¿les parece? ¿O quieren que leamos algunos comentarios que nos han hecho en el chat? Voy a leerlos por respeto a las personas que lo escribieron. Dice, las personas que prestan servicios profesionales independientes tratados con mucha inequidad con respecto a los asalariados, retención, seguridad social, prestaciones, pago de servicios, arriendos, transporte, entre otros, y ahora quieren quitar los beneficios que les habían concedido en el concepto de rentas de trabajo. También hay otro comentario que dice, sanción desproporcionada de la información exógena quiebra empresas. Otro comentario dice, de acuerdo, doctor Alba Lucía, pero si en los mismos funcionarios comienza la corrupción, ¿qué hacer ahí? Otro dice que el tema es complejo también para los contadores. Otro dice que el robo del IVA con descuento de IVA, que no es controlado, ni la compra de facturas. Otra persona dice, pero esas compañías unipersonales para crear velo corporativo a modo de protección no fueron las SAS. Entonces, ¿no sería limitar el uso de las SAS? Otra persona comenta, como tributarios, si se pudiera encontrar esa plata que siempre ha robado el gobierno corrupto, creo que ni estaríamos buscando una reforma. Otra persona nos dice que para el caso de los impuestos para las grandes empresas extranjeras como Google, que si el tema no se puede arreglar con convenios de doble imposición. Otra persona se refiere al tema de la corrupción y dice que si en vez de subir los impuestos, no colocamos un impuesto a la corrupción. Hay otro comentario que dice que hay personas naturales que reciben muchos ingresos y nunca facturan, reciben en efectivo en el banco o reciben su efectivo en un canguro o en el bolsillo y nadie tiene indicios de sus ingresos. Bueno, hay algunos otros comentarios, pero digamos que esos serían como algunos como para mencionar.
Entonces, Leo, si me permites una respuesta ahí, qué pena yo así tan abusivo. Hay una persona que le ha hecho mucho daño a la información, o mucho daño en lo que sacó un comentario de la manga, y que creo que fue el doctor Edgardo Maya, y dijo, no, es que la corrupción vale 50 billones en este país. Entonces resulta que cuando uno se pone a analizar si eso tiene o no tiene sustento, pues todos sabemos que hay evidentemente corrupción, pero no sabemos si es de esa o no de esa magnitud. Entonces, si eso fuera así, si eso no hay estudios técnicos, simplemente es un comentario, un artículo que salió en El Espectador, bueno, como quieran llamar. Pero si eso fuera así, la pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, ¿y entonces para qué están las contralorías, que son las encargadas de recuperar el dinero? ¿Será que debemos aceptar propuestas de gobiernos como, por ejemplo, acabar con las contralorías territoriales y más bien destinar esa plata a otras cosas? Entonces sale a las contralorías a defenderse porque ellos creen que están haciendo un control muy eficiente y muy efectivo, cosa que evidentemente las cifras no respaldan. Pero hubo una pregunta de alguien y es, ¿por qué no acabamos con ciertas entidades del Estado o por qué no reducimos el gasto? Entonces, si uno revisa la propuesta en la explicación de motivos y revisa de pronto lo que ha salido en medios y los análisis, hay una persona que se llama José Ignacio López de Corfi Colombiana y dijo, mire, si acabamos los ministerios que ustedes dicen que debemos acabar, si reducimos el Congreso a la mitad, si acabamos con ciertas entidades, el ahorro anual es de 0,8 billones de pesos. O sea que es insuficiente para lo que en realidad necesitamos. Y hay otra persona que hizo estudios desde el mismo gobierno central, que creo que es Daniel Wills, dijo, mire, si uno hiciera ahorros en gastos del Estado, lo máximo que uno podría ahorrar sería alrededor de 5 o 6 billones de pesos. Y eso tampoco es suficiente para pagar deuda y para incorporar los programas sociales. Y por eso, digamos que la primera parte de esta charla fue, ¿necesitamos reforma? Sí, evidentemente la necesitamos porque no es suficiente el recorte. Creo que hay un proyecto de acto legislativo para suspender salarios y entonces saldrán los funcionarios públicos a decir que ellos no les pueden desmejorar el salario, sino que tiene que incrementarse superior al del IPC, superior a lo que se incrementa el salario de las demás personas. Y, digamos, aprovechando esa coyuntura, uno diría, ese impuesto solidario que se creó y que se cayó y que hoy se trae como un anticipo, pues yo también creo que está un poco mal estructurado. Yo creo que debería ser más bien otro tipo de impuesto o simplemente un anticipo adicional si lo que no quieren es, si quieren es devolverle la plata en un futuro, pues creen otro anticipo adicional para las personas que ganen más de cierto dinero. Pero yo creo que ahí sí hay un espacio eventualmente para crear una estampilla o una sobretasa o algo adicional, porque es que la regularidad que tiene el funcionario público cuando ha sido nombrado con sus ingresos muy altos, independientemente del modo de vida que se dé con sus ingresos muy altos respecto de la demás población, sí necesita un poco de solidaridad, porque la certeza que ellos tienen de recibir su sueldo cada mes versus lo que pueda recibir el resto de la población, yo creo que sí es un factor diferencial en el que se puede aportar. Y para resaltar uno de los comentarios anteriores en relación con el pensionado, si era doble o no doble tributación o si era inconstitucional, hay un estudio que sacó la doctora Lucy Cruz hace poco en la Academia Colombiana de Jurisprudencia donde dejó claro que no hay ninguna prohibición constitucional para gravar las pensiones. Entonces, esos eran los comentarios que, digamos, tenían relación con lo que habían hecho las personas a través del chat. Yo quisiera hacer un comentario sobre el gasto. Sobre los recortes del gasto. Yo pues no soy experta en ese tema, pero lo que logro captar del tema es el problema ahí es que sí, es muy bueno que le bajen el salario y que no sé qué, pero eso no arregla nada en materia de recaudo. Me parece, con todo el respeto, que son ideas populistas que no ayudan al recaudo. El problema, desafortunadamente, pues de pronto Mario sí conoce más el tema del gasto. El problema del gasto son las transferencias que están amarradas, que son transferencias que son inamovibles. Hay una plata que hay que mandarle a los subsidios de no sé qué, los subsidios a fulanito, los de Perencejo, los de las distintas entidades, y eso es inflexible. Eso no lo puede tocar el gobierno, eso necesita una reforma. Y eso es un tema bastante complejo. No sé, Mario, tú que conoces ese tema mejor que yo. Sí, entiendo razón. Además, mucho de eso es de orden constitucional. Sí. O sea, las participaciones, o sea, de todo el recaudo hay un sistema de participaciones que va para las entidades territoriales
Y eso es por la Constitución Política de Colombia, y así que eso se tiene que cumplir estrictamente. Perfecto. Entonces, si quieren, seguimos entonces con la diapositiva, o si quieren comentar algo más, pues con muchísimo gusto. Digamos, renta, Leonardo, creo que debíamos de pasar a renta. No sé, Alba Lucía, que tenga, si comenta Johnny sobre el tema del impuesto a la renta de las personas naturales. Sí, sería interesante que... Bien, entonces, avancemos en la diapositiva, por favor. Más. Adelante, siguiente. Ahí. Devuélvete un momento. ¿Ahí o al anterior, Johnny? La anterior, por ¿Al anterior? Bueno, pues yo me voy a tomar un poco la palabra en ese tema de personas naturales. Eso es una declaración electrónica, ¿no es cierto, doctor Johnny? Esa fue el primer proyecto de declaración que trajo Esteban Jaramillo por allá en 1927. Yo la quise traer acá porque me parece, digamos, que demuestra claramente cuál era el propósito del impuesto. Esto está tomado de la base de datos de la Universidad FIT, que ustedes encuentran en línea. Y ahí en la parte final dice, oiga, exenciones y personas a mi cargo. Entonces yo creo que, digamos, una primera conclusión es, en esta medida que fue inicialmente creada por Esteban Jaramillo, él pensó evidentemente en la capacidad contributiva de las personas y la diferencia que debe haber entre una persona que tiene 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos, y una persona que vive soltera. Y hoy, con la eliminación de la adopción por dependientes, uno diría, bueno, pues parece que todos somos iguales y no importa si tenemos hijos estudiando o no tenemos hijos estudiando, como que no mira un poco la capacidad contributiva de las personas naturales. Y en la parte izquierda yo quise poner una foto de un cuadro de Goya que está en el Museo del Prado. Dice, el sueño y la razón produce monstruos. Y es que muchas veces nosotros podemos tener la razón o podemos tener ideas muy ciertas, pero cuando no las aterrizamos a las realidades que viven las personas en el país, como que eso queda simplemente en un papel, en una propuesta, y creo que es un poco lo que está pasando alrededor de la tributación de las personas naturales. Siguiente, por favor. Yo creo que estas dos gráficas definen plenamente el problema. En la parte izquierda está la composición del ingreso de las personas naturales. Dividen la población en grupos, en 100 grupos, y resulta que en los últimos grupos ustedes ven cómo el rojito se va hinchando. Entonces, ese rojito es las rentas no laborales, y cómo va tomando forma también algo que se llama las ganancias ocasionales, que es lo grisecito clarito. Entonces, los que más ganan en este país, en último, rentas no laborales, muy poquitos ganan salarios y ganan también ganancias ocasionales. Y cuando uno revisa la tasa efectiva de tributación en el informe de la Comisión de Expertos, uno mira cómo a partir del percentil 94, como que esa curva que es la tarifa efectiva de tributación, desciende y empieza a bajar. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Será que las personas que más ganan, por qué tributan menos? Entonces uno diría, en principio, pues porque son rentas no laborales y ellos tributan sobre la utilidad, lo que decía el doctor Mario. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué vamos a hacer en relación con eso? ¿Qué puede hacer la administración tributaria? Entonces, no sé si avanzamos, por favor. Avancemos todo hasta el final, hasta las sugerencias para... Avancemos. Adicional, sí. Avancemos. Entonces, lo que hizo, avancemos más, por favor. Otro, poquito. Ahí. Entonces, lo que resulta... Antecito. Entonces resulta que lo que el gobierno hizo fue empezar a quitar una serie de beneficios, aportes a cuentas FC, aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarios, aportes voluntarios a fondos obligatorios, eliminó un poco el tema de la renta exenta de las cesantías, ¿cierto? Eliminó el límite que había en las rentas exentas pasándolo del 40% al 25% y unificó básicamente todo allí, pero hay algo bien particular, si quieres devuélvete un poco en la diapositiva. Pero hay algo bien particular y es que resulta que nosotros, como lo decía una persona que estaba acá en la charla, en los comentarios dijo, los independientes son diferentes, porque es que nosotros pagamos toda la seguridad social. Y usted tampoco le puede pedir a una persona que pague impuestos a los dividendos y la depuración no puede descontar entonces los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que debería revisarse un poco el tema de los independientes, ya sea en temas de base, ya sea en temas de tarifa, porque ellos sí son diferentes a los demás asalariados.
Ahora, en el tema de la renta exenta al 25% de que trata el numeral 10 del artículo 206, uno tiene que revisarla con lupa porque nosotros ya tenemos una tabla de personas naturales que están en el artículo 241. Entonces, hoy una persona que gana 1.090 OVTs, ya, que son más o menos 30 millones de pesos, cuando usted le suma el 25% independientemente de su salario, pues esa vaina se va convirtiendo en un tramo no gravado muy alto, que es el famoso mínimo vital. Y en tributario tenemos también un mínimo vital movible, que puede llegar inclusive hasta los 210 millones de pesos. Entonces uno se preguntará, ¿será que una persona con 200 millones de pesos sí puede vivir? ¿Eso es mínimo vital? ¿Será que debemos bajar ese rubro? Y la Corte Constitucional en un par de sentencias, en un auto y una sentencia, ha hecho una serie de esbozos en relación con el mínimo vital, el auto C-160 de la doctora Lucy Cruz y la sentencia C-461, pero yo creo que nosotros lo que sí podemos hacer es, para evitar esas discusiones desde cuándo paga, desde cuándo tributa, que cuánto es lo que gana y le va a tocar, deberíamos quitar de entrada toda esa renta exenta del 25% y más bien dejar en el tramo no gravado, ¿cierto? En el artículo 241 no pagan las primeras, no sé, 2.000 VTs, 15.000 VTs, de tal suerte que sea más limpia la discusión que se puede dar con las personas. Yo creo que si uno hace eso, eliminar de tajo el 25%, que es gradual en relación con lo que ganan las personas, podría uno decirle a la Corte Constitucional, oiga, es que eso que usted dijo, yo creo que necesitamos mirarlo a partir de unos nuevos ojos, es lo que se ha llamado en la doctrina el derecho dúctil. Y eventualmente uno podría encontrar que las personas, inclusive desde 7 u 8 millones de pesos en adelante, no tendrían por qué pagar tributación, no pagar impuesto, perdón, si eliminamos esa renta exenta eventualmente del 25%. Ahora, en el tema de los dividendos, yo creo que podemos mejorar un poco la realización, porque eso de que cuando tengan la calidad de exigible permite que las personas puedan jugar un poco con eso. Y yo creo adicionalmente que hay que echarle una revisadita a la perspectiva de género en el impuesto de renta de personas naturales. Las más afectadas han sido las mujeres. Entonces, yo creo que si una persona o una mujer es madre cabeza de familia, está luchando por sostener su hogar y ve el impuesto y le toca pagar lo mismo que un padre que no tiene o una persona que no tiene hijos, yo creo que no es justo y eventualmente esa deducción por dependientes debería mantenerse por lo menos inicialmente para las madres, para las personas que son mujeres, ¿cierto? Y revisarlo, digamos, analizar qué tanto de eso podría dársele para eventualmente que subsane las discusiones que han habido alrededor de las toallas higiénicas, de los tampones, de ese tipo de cosas que ocurren con la salubridad de las mujeres. Como hay una renta exenta adicional hasta del 10% por lo que uno compre con facturación electrónica, yo creo que esa puede ser la forma de darle una perspectiva de género, o eventualmente en el mismo ingreso solidario decir, oye, las mujeres, por ser mujeres madres cabeza de hogar, la transferencia que se le va a dar va a ser un poco mayor. Pero en últimas, la discusión que yo creo que vamos a llegar en un futuro, ojalá sea cercano, es que necesitamos un impuesto plano o un impuesto parejo. Necesariamente vamos a tener que llegar allá porque hace más limpia la discusión y evita más el desgaste de si esta renta exenta va, de si esta deducción va o no va. Eso era, digamos, lo que yo tenía para comentarles a ustedes y a los demás en relación con la tributación de las personas naturales. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de la tributación de personas naturales. Sí, Leonardo. No, yo digamos, ahí difieren algunas cosas que dijo Johnny y es básicamente, digamos, hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos una renta, unos ingresos, declara uno los ingresos brutos, de acuerdo a la legalidad de hoy, a la ley, el estatuto tributario. Le quitan los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que básicamente son los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Incluso ahí entran algunos, como ingresos no constitutivos, entran unos aportes a régimen de prima media, con solidaridad, que es el régimen que maneja el sector privado. Bueno, ok, después de esos ingresos ahí hace uno la resta y obtiene ese subtotal y después viene la renta de exentas y las deducciones. Entonces, bueno, listo, lo que haya ahorrado en el fondo de pensiones o en las AFCs, es deducible también los intereses hipotecarios que tenga, por la vivienda únicamente, pero la gente pide por todo, yo no sé, por 2 viviendas, por 3, yo no sé, bueno, listo, los por dependientes, por no sé qué, por decir, bueno, total.
Entonces le dice, ve, y acertadamente por ahí dijeron, oiga, actualmente dijeron, venga, eso no puede pasar del 40% de ese subtotal que le dio allá. ¿Listo? Bien, entonces pongamos, esas son las reglas hoy en día. Digamos, ¿a quién favorece más? Aún ya limitado al 40%, ¿a quién favorece? Pues a los ingresos altos. ¿Por qué? En matemáticas no mueras. Bueno, un ingreso alto, es como estas rentas son con tasas marginales. Vamos que un contribuyente tiene, una persona tiene, le corresponde la tasa del 39%. Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer ahí es rápido, es decir, 1 menos 0.40, eso da 0.60. Y lo multiplica porque 40% es el máximo que le aceptan de deducciones y de renta, etc. Y eso lo multiplica por el 39%. Entonces, eso le da 23.4. ¿Qué quiere decir eso? Que bajó la tasa marginal del 39 al 23.4. O sea que bajó la tributación en 15.6 puntos porcentuales. Ese señor. El otro señor, que es el de ingresos más bajos, le toca tributar con una tasa marginal del 19%. Supongamos que también metió la deducción por sus dependientes, que el tipo tiene por ahí un creditico hipotecario, no sé qué, si de cuándo y tal, y listo, y puedo meter esa año y le dicen, oiga, no se puede pasar del 40% que le aplique igual. Entonces dice 1 menos 0.40, que es el límite, y eso multiplicado por la tasa marginal del 19. Ese tipo baja la tasa marginal a 11.4. Baja la tributación 7.6 puntos porcentuales, mientras que en más ingresos la baja 16 puntos. O sea que todo el sistema está montado para favorecer a los ingresos más altos. Tema 1. Listo, entonces hay que revisar esa cosa y decir, oiga, pues quitemos esas cosas. Segundo, el mínimo exento en temas de tributación. Hoy en día es exento 1090 VTs, esos son 39 millones con las VTs del año 2021, 39 millones, el que tenga una renta líquida de 39 millones paga cero. Entonces pongamos eso mensualmente, digamos, hagamos un ejemplo. Supongamos que el mínimo exento mensual sean 4 millones de pesos. Y una persona tiene de renta líquida, qué sé yo, 7 millones de pesos. Si el mínimo exento son 4 millones, pues a la persona que gana 7 millones de pesos le toca pagar sobre 3 millones de pesos. Pero si el mínimo exento se baja, digamos, a 2 millones, la persona que gana 7 millones de pesos tiene que pagar sobre 5 millones. O sea, que contrariamente a lo que se piensa, cuando uno aumenta el mínimo exento, favorece a los ingresos más altos. Si uno baja el mínimo exento, favorece a los ingresos más bajos y evidentemente grava más a los ingresos más altos. No sé si me explico. Por el ejemplo, creo claro, ¿no? Vamos al mínimo exento de 4 millones, entonces el que gana 7 millones paga sobre 3, porque está exento los primeros 4. Y se sigue ganando los mismos 7 millones, pero bajan el mínimo exento a 2, pues entonces paga sobre 5 millones. Entonces, cuando baja el mínimo exento, pues grava más a los ingresos más altos. Entonces, ese conjunto de cosas, pues hacen que el sistema que mide de alguna manera la progresividad y la capacidad de pago, pues sea absolutamente regresivo. O sea, está favoreciendo más a los que más ganan y está fregando mucho a los que menos ganan. ¿De acuerdo? Bien, tema. Otra cosa que dijo Johnny fue de medir la capacidad de pago. Colombia tuvo una experiencia en la historia, a contar, yo creo que esto lo sabe muy bien Alba Lucía. Pero para en 1974, recuerdo, cuando estábamos en el gobierno de Alfonso López Michelsen, que era presidente de Colombia, entonces se sacó una reforma tributaria, que incluso la reforma fue por decreto. Fue el decreto, un decreto del gobierno, que fue el 2053. Con esa reforma se cambió completamente las orientaciones de la tributación directa. Entonces, en esa reforma decía, digamos, para medir la capacidad de pago, decía, bueno, ¿usted cuántos hijos tiene? 1, entonces puede descontar 20.000 pesitos. ¿Cuántos hijos tiene? 2, 40.000 y así. Entonces todos los colombianos relatan con 20 hijos. Usted puede bajar aquí los arriendos y punto. Todos los colombianos pagaban arriendo en este país. Puede restar entonces, para medir la capacidad de pago del servicio odontológico. Todos iban al odontólogo. Tenga, listo, baje.
etcétera, etcétera, etcétera. Nos llamamos de papeles y toda la cosa y la recaudación se cayó. Bajo eso tuvieron que hacer contrarreformas y más vainas y toda la cosa, y bueno, etcétera. Y esa vaina cayó. Eso, listo. Entonces, pero la reforma, yo estuve en aquellos años, yo estuve en un seminario por allá en España, y no sé qué más vainas, y eso hablaban bellezas del sistema tributario de Colombia. Entonces, eso no sé qué mide la capacidad de pago de cada quien, eso es la reforma más progresiva que existe en la humanidad. Eso lo comparaban era con la tributación de los canadienses y no sé qué más cosas. Pero después llegaba la parte cruel. Bueno, ¿y cuánto recauda? No, pues no recauda nada, pues listo, chao. Entonces, en estos temas de la tributación, uno tiene que ser respetuoso con los temas de la progresividad, con los principios de equidad horizontal y vertical, uno tiene que ser respetuoso, además esos principios están en la Constitución Política, existe multitud de jurisprudencia muy buena, por cierto, de la Corte Constitucional aquí sobre eso, etcétera. Pero también uno tiene que ser práctico. Entonces, en esto se tienen que revolver muchas cosas, muchas variables, y en últimas hay que recaudar la plata, pero justamente, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí, yo creo que sí hay que revisar, como bien lo hace, digamos, el proyecto de ley. Yo creo que puede que eso sea durísimo para mucha gente, etcétera, y pues no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo en lo que sea. Pues ese es el debate. Pero yo creo que las exenciones tenía que echarle mano a esas cosas y mirar el tema bien. Y yo creo que poner una deducción una exención estándar del 25% para todo el mundo, eso es mucho más práctico y eso es sale mucho más barato y sobre todo no distorsiona ni favorece más a unos o a otros que tal como están las exenciones hoy en día. Entonces yo creo que ¿quién puede ahorrar en un fondo voluntario de pensión? Pues el tipo que se gana 15 millones para arriba, pues el tipo que se gana 4 o 5 millones de pesos sí no puede. Ese no le alcanza ni para pagar el arriendo ni para pagar estas cosas y listo. Pero el tipo, entonces ese tipo sí baja la tributación de los altos ingresos. ¿Quién tiene la medicina prepagada? Pues los altos ingresos, pues los bajos ingresos no. Entonces hay que revisar todas las cosas y me parece que en principio como orientador ese proyecto de ley está bien encaminado en ese sentido. Ese era mi aporte ahí, mi comentario. Gracias. Pues ya estamos llegando al final. Solo quería hacerles un último comentario. Cuenta la historia que ante un famoso tributarista llega una mujer muy hermosa y le dice que ella se gana 100 millones de pesos al año y que necesita bajar su impuesto de renta. Él le dice, pues tú tienes hasta el 40% para poder reducir, ¿no es cierto? Pues de esos 100 millones menos el 40% puedes reducirlo. Y ella le dice, yo tengo un problema, doctor, no hago aportes a AFC, no hago aportes a fondos de pensiones voluntarias, no tengo dependientes, ¿qué puedo hacer? Después de tanto analizarlo, el tributarista le dijo, señorita, lo único que podemos hacer es tener un hijo. Entonces invito a Luisa para que por favor nos ayude a cerrar el evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Mario. Gracias, doctor Alba. Doctor Johnny, muchas gracias. Un verdadero placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Johnny, Leonardo, la doctora Alba y Mario por acompañarnos el día de hoy. Queremos agradecerles a todos los participantes que se pudieron unir al conversatorio. Muchas gracias.